nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Un movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde un alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro con justicia efectiva. MN es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro con justicia efectiva. MNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Un movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde un alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por
Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro con justicia efectiva. MN es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro con justicia efectiva. MNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde el alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro con justicia efectiva. MNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor.
nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia, ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. El MNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde el alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia, ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada, hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. MNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia, ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. El día de hoy, 10 de noviembre, nos acompañan aquí en el Presidium, desde la Alcaldía Iztapalapa,
nuestro compañero Eduardo Calderón. De Jóvenes por la Esperanza nos acompaña David Hernández. De la Asociación Nacional de Abogados por la Esperanza nos acompaña Gabriel Alonso Pineda. Desde el estado de Guerrero nos acompaña nuestro compañero Nazaret Martínez. Nos acompaña desde la UNAM nuestra compañera Jenny Moreno. De la Alcaldía Iztacalco nos acompaña nuestra compañera Maribel Barrientos. Desde Jalisco, nuestro compañero Salvador Zaragoza. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Eduardo Calderón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Como siempre, es un gusto estar aquí acompañándolos. Agradecer sobre todo al profesor René Bejarano por esta oportunidad de realizar esta invitación. Como saben, estamos viviendo tiempos muy álgidos, tiempos en los que la derecha internacional ha buscado imponer ideas neofascistas y nuestro país no es la excepción. Pero también debe quedar claro que nosotros, como parte del pueblo mexicano y parte del pueblo latinoamericano, tenemos que solidarizarnos. Nuestros pueblos hermanos de Cuba, Venezuela y Colombia han sufrido ataques, desprestigios, bloqueos y saqueos continuamente. Bueno, ya. Por parte de principalmente Estados Unidos. Es por esto que desde el Movimiento Nacional de la Esperanza y también desde la perspectiva del buen vivir que propone nuestro referente, el profesor René Bejarano, realizaremos un evento en el que vamos a convocar no solo a Iztapalapa, sino a todos aquellos ciudadanos conscientes que quieran participar y llevar este mensaje, porque este es un acto de concientización en medio de propagandas que han desprestigiado a los gobiernos progresistas, a los gobiernos de izquierda. Les queremos invitar a que el día 23 de noviembre a las 11 de la mañana en la Alcaldía Iztapalapa asistan a este evento. El lugar será el Salón Esmeralda Plus, que se encuentra en la calle Manuel Cañas 16B, Colonia Santa Cruz, Mellehualco. Este es un lugar y este es un recinto en el que ya hemos estado previamente, pero queremos que esa fuerza y ese ánimo por el buen vivir se refleje en Iztapalapa y que esas voces de no al fascismo, de no al injerencismo, retumben fuerte en toda la alcaldía. Les agradezco mucho, compañeros y compañeras, y esperemos vernos pronto. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias por la invitación, compañero Eduardo Calderón. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro coordinador de Jóvenes por la Esperanza, David Hernández. Ok, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Yo hoy vengo a hablar de un tema que probablemente ustedes conocen y que ha sido sonado, pero que siempre hay que recordar, y es el tema del Estado laico. El Estado laico, por definición, es un Estado que se organiza de forma independiente a cualquier influencia religiosa, garantizando la neutralidad del Estado frente a las distintas religiones y creencias. Ese no es un invento mío, esa simplemente es la definición de un Estado laico.
Eso quiere decir que el Estado laico no es lo mismo que un Estado ateo, porque eso implicaría falta de neutralidad, ¿cierto? Y tampoco es un Estado que está en contra de la religión, porque estar en contra también implicaría una postura en contra y no una postura neutral. Entonces, ¿qué es lo que en realidad significa que el Estado se pueda mantener neutral frente a las distintas religiones y creencias? Pues en primer lugar sería que pudiera reconocerlas todas sin poner ninguna por encima de otra, ya que eso implicaría ser parcial. Que las permita todas, así como sus expresiones, y que no busque oprimir ninguna. De forma que un Estado que es laico sí separa a la Iglesia del Estado, pero no necesariamente las expresiones religiosas. Por lo tanto, cualquiera puede practicar una religión y tener un cargo público siempre y cuando esto no afecte su neutralidad frente a las distintas religiones que profesen otros. O sea que uno nunca puede usar su religión para atacar a alguien en una esfera pública para este tema. ¿Cuál es el contexto del Estado laico y por qué en México tenemos un Estado laico? Pues eso surge, como algunos de ustedes imaginarán o seguramente les enseñaron en la primaria, pues que fue a través de un proceso de las leyes de reforma. Hubo una guerra, y hubo una guerra precisamente porque México era un estado que era abiertamente católico. Esto impedía la libertad a otros tipos de religiones, porque si un estado es religioso de alguna religión, pues esto no es ser imparcial hacia las personas que practican una religión diferente. Hoy en México ya hay cristianos evangélicos, judíos y muchas otras religiones gracias a este proceso. Y sí, todavía hay una mayoría católica en la población. Esto quiere decir que el Estado laico no busca que la religión católica o la que sea se censure, sino que todas estas religiones puedan encontrar un espacio para expresarse libremente. El Estado laico no es un Estado sin religión, sino un Estado en donde caben todas las religiones. Después de eso tuvimos en la historia un poco más contemporánea, pero no tanto, pues el tema de la Ley Calles, que fue una ley que buscaba acotar el culto y el sacerdocio católico en México. Esto, como ustedes probablemente conocen, no tuvo un recibimiento muy positivo, ya que el clero pues bueno, había prohibiciones de impartir culto fuera de los templos. Entonces esto no le gustaba mucho pues al clero católico. También planteaba la reducción del número de sacerdotes, o sea que se buscaba hacer a la iglesia mucho más pequeña. Esto se produjo y se desenlazó en un proceso que llamamos como la Guerra Cristera o Cristiada, como conocen ustedes. Este proceso nos llevó a una trágica decena en donde hubo más de 250,000 muertos, que fueron productos del conflicto armado que se originó entre el Estado y la Iglesia. Esto nos deja a nosotros una lección histórica. Cuando se le presiona de forma inapropiada a la Iglesia, esta reacciona. Y lastimosamente reaccionó con las bajas de miles de ciudadanos y ciudadanas mexicanas. La semana pasada se presentó una iniciativa que buscaba regular las opiniones que emitían los sacerdotes por internet, acusándolas de ser divisoras o extremistas de forma ambigua. Pero entablar el diálogo no es lo que produce que se generen extremismos políticos en los sacerdotes. Las políticas que aíslan a las religiones, que las estigmatizan como si fueran los enemigos del Estado, son las que dan vida y fuerza a los grupos más radicales. En el pasado, y tenemos la historia a través de la Ley Calles y el proceso de la Guerra Cristera, que nos muestran que en el pasado estas personas han sido capaces de morir y dar la vida por sus convicciones y creencias, y que seguro lo harían de nuevo, pues se desprenden de la religión cuyo Dios se dio a sí mismo y su propia vida por aquello en lo que creía. A pesar de que yo no dudo de las buenas intenciones de la persona que presentó esta reforma, a mí me parece que es un error de cálculo, porque en el sur de México hay estados donde el voto evangélico y católico ha representado un músculo fuerte para el movimiento Regeneración Nacional. Electoralmente, el día de hoy, el voto católico y evangélico no se ha encontrado tampoco en el PAN ni en el Movimiento Ciudadano, ya que para ellos se han vuelto partidos extremadamente progresistas, con políticas pro aborto de Xóchitl Gálvez que no empatan en nada con la política pro familia que dice tener el PAN, y pronunciamientos sobre las infancias trans de Jorge Álvarez Maínez. Por esto ellos, el día de hoy, siguen eligiendo el partido de Movimiento Regeneración Nacional, porque aunque hoy parece que abandera más los ideales que estos otros partidos, pareciera incluso que no están tomando en cuenta este tipo de reformas porque pasan un poco más desapercibidas. Esto no sugiere que haya que seguir ignorándolos, porque tampoco apoyan a los otros partidos, sino que representan un porcentaje significativo de los votos para las fuerzas políticas, siendo los evangélicos el 17% de la población, en mayoría de primera y segunda generación siendo religiosos. El PES los ha querido tomar en cuenta en el pasado, pero el día de hoy ellos también han perdido la confianza del voto cristiano, católico y evangélico.
No hay que dejar de abrazar nuestras religiones, porque son parte de nuestra cultura, son parte de nuestra identidad histórica, de las personas que practicamos una religión, de las personas que creemos en Dios, que vivimos constantemente estando dentro y fuera de la esfera política. Hay que luchar por un Estado laico, no por un Estado laicista o un Estado ateo. ¿Para qué? Para que la religión sea respetada. Puedo llegar a equivocarme en mi diagnóstico o en mi análisis histórico, y porque soy joven espero que así me lo hagan notar si no están de acuerdo conmigo. Pero cuando les digo que nosotros, los que creemos en Dios, llegaríamos hasta el propio final de nuestra propia vida para defender nuestros principios, créanme que ahí les estoy hablando con verdad y desde el fondo de mi corazón. En eso no me equivoco. Espero que esto haya sido de su agrado y que Dios bendiga el Movimiento Nacional por la Esperanza. Muchas gracias. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Gabriel Alonso Pineda. Muchas gracias, Miguel. Estimado profesor Bejarano, gracias por la oportunidad. Queridos amigos del Presidium, es un gusto también estar en este momento con ustedes. Amigos de las redes sociales, también muy buenas noches. Es un gusto para mí, como vocero de la Asociación Nacional de Abogados por la Esperanza, saludar al MNE y traemos algunas notas importantes. A través de ya aproximadamente 3 meses que llevamos trabajando en la asociación, hemos realizado diversos cursos, capacitaciones en redes sociales y bueno, estamos muy contentos precisamente de estar trabajando en la asociación en uno de sus objetivos fundamentales, que es precisamente la difusión de la cultura jurídica. También otro de los objetos fundamentales que nos trazamos fue precisamente crear enlaces con diversos compañeros de la Ciudad de México y también de otras entidades. También ya tenemos compañeros que se están integrando desde Chihuahua, compañeros que también están en Veracruz, en Tabasco, en Querétaro, por supuesto en la Ciudad de México y también en el Estado de México. Así que a través de este medio tan importante, invitamos a todos los abogados, abogadas de todo el país que tengan la intención de hacer un trabajo social y también jurídico, que se puedan unir precisamente a la asociación. Hoy también nos encontramos muy contentos porque contamos con la presencia de abogadas y abogados también que hacen una gran labor jurídica en el país. Me da mucho gusto presentar entre estos compañeros a Carla Maya, que es integrante del primer Tribunal Laboral de Asuntos Individuales en la Ciudad de México. Bienvenida. También me da mucho gusto presentar a Yasmín Guerrero Pérez, integrante del octavo Tribunal Laboral de Asuntos Individuales de la Ciudad de México. Bienvenida. También me da muchísimo gusto saludar a Araceli Palacios Duque, juez en retiro en materia laboral, también en la Ciudad de México. Bienvenida. También le damos la bienvenida a Alejandra Bonilla Fonseca, quien forma parte del 11º Tribunal Colegiado en materia de trabajo de la Ciudad de México. Bienvenida. Y a cada uno de los compañeros de la asociación también, bienvenidas. Les reitero, la Asociación Nacional de Abogados está para servirles. Cualquier tema de asesoría, estamos aquí a la orden con su servidor, que es vocero de esta asociación, y también con cualquier compañero o compañera que esté por acá. Así que, sin más, reitero mi agradecimiento al profesor René Bejarano por impulsar esta organización y seguiremos trabajando. Muchas gracias, que tengan buena noche. Muchas gracias, compañero Gabriel Pineda. Nos vamos hasta Guerrero y le cedemos el micrófono al compañero Nazaret Martínez. Muchas gracias, Miguel. Con el permiso del Presidium, con todos los compañeros, mi nombre es Nazaret Martínez Rosario, soy hijo del doctor Bertoldo Martínez Cruz, luchador social de Guerrero. Él fue preso político, también fue de las personas que después de que se vino una represión el 6 de marzo, donde hubo algunos municipios de la Costa Chica, hubo una masacre, fue de los primeros que empezó a pedir por la justicia de ellos. Posteriormente, en 1995, se vino la masacre de Aguas Blancas y por lo mismo él empezó a luchar y solicitar que se hiciera justicia para todos los indígenas que sufrieron esa
doloroso percance. Después, en 1997, mi padre fue encarcelado en Acapulco y posteriormente se lo llevaron a Puente Grande, Jalisco, a una cárcel de máxima seguridad con varios compañeros, entre ellos el finado Benigno Guzmán, Efren, la señorita Erika Zamora y entre otras personas, Ángel Guillermo Martínez, Virginia Montes González, que fueron allá encarcelados. Posteriormente él salió en el 2000 y una vez que salió, él fundó lo que se llamó en aquel tiempo FODEC, Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, y posteriormente empezaron a dar cursos a toda la asociación, a los indígenas y a toda la zona de la Costa Chica, Montaña, Tierra Caliente y toda la región abandonada de Guerrero, en el colectivo contra la tortura y la impunidad. Posteriormente, él fue de los que estuvo luchando para que se hiciera justicia por el señor Arturo Hernández Cardona, que fue miembro de aquí de IDN, y posteriormente de eso fue de que ocurrió lo de Ayotzinapa. Pese a que mi papá ya estaba enfermo y tenía cáncer, no dejó de luchar hasta los últimos momentos de su vida. Y hacemos un recordatorio que va a cumplir su 10º aniversario y posteriormente creemos que lo vamos a hacer en Guerrero, en la Costa Chica, para que tengan en Cruz Grande, Florencio Villarreal, para que tengan la oportunidad y nos acompañen. Y recordemos que se puede seguir luchando dignamente. Por eso le pedimos aquí al maestro René Bejarano que nos acompañe y a todos ustedes, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Nazaret Martínez. Nos vamos hasta Iztacalco y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Maribel Barrientos. Buenas noches, compañeras y compañeros. Es un verdadero placer estar nuevamente por aquí. Gracias, profesor Bejarano, por la oportunidad. El día de hoy vamos a hablar acerca del Estado de Derecho. El Movimiento Nacional por la Esperanza, por la historia, composición social, política, regional y cultural de cada una y cada uno de los integrantes siempre nos regala apreciaciones importantes, dignas de tomar en cuenta y aprender de ellas. En este sentido, nuestro dirigente, el profesor René Bejarano, por su vocación de enseñante y por su experiencia, capacidad y preparación, nos ha conducido de modos siempre correctos y apasionantes. A mediados de septiembre, el profesor hizo un discurso muy largo, muy rico en aprendizaje, un recorrido por la historia contemporánea de nuestra patria y nuestro movimiento, y la semana pasada logró un análisis relacionado con la muerte de Carlos Manso. Nos pidió tener el respeto y la prudencia necesaria para no caer en el discurso vulgar de una victimización utilizada por el desgarramiento político. Nos explicó cómo muchos de estos asesinatos toman forma mediática, a veces menos, a veces más estridentes e incidentales, pero que, en la mayoría de los casos, al investigar los modos y los fines, se descubren cosas diferentes a las que en principio fueron presentadas y difundidas como verdades. El profesor nos habló de cómo la mafia, en su lógica organizativa, operativa y para generar las condiciones de su reproducción, ofrece a los jóvenes que toman la decisión de entregar su vida a hacerse cargo de su familia. Dejaré un momento este razonamiento para tomar un segundo el tema, después de recuperarse para cerrar mi comentario. La semana pasada, un sujeto se acercó a la presidenta, de modo que evidentemente constituyen violencia personal y sexual. Mucho se ha discutido acerca del tema. La polarización política incluye comentarios que llegan a los absurdos. No es mi idea abonar a la polarización, pero no quiero dejar pasar la idea del aprendizaje, que esta lección debe dejarnos a todas y a todos. Más allá del debate acerca de la muerte de Carlos Manso y del acoso de la presidenta, nos quedamos con elementos como los siguientes. Ciertamente, la política es una profesión de alto riesgo que va más allá de quedarse sin espacio y sin ingresos cada 3 años. En muchas ocasiones, la vulnerabilidad acerca a personajes disímbolos en procesos tan descompuestos que llegan a las desgracias que conocemos. En ambos casos, los elementos que integran la descomposición se instalan fuera de las normas, lejos de toda legalidad, apartados de la sensibilidad.
la solidaridad y el respeto que nos ha hecho humanos a lo largo de la historia. Lo que hemos aprendido en el movimiento y con el profesor Bejarano es que lo que deben normar las relaciones humanas, sociales, políticas y personales se constituye de 3 elementos que el profesor nos ha mencionado en reiteradas ocasiones, esto es el respeto, el Estado de Derecho y el amor. Nada que nos constituya debe estar lejos de estos elementos. Entonces, de la muerte de Carlos Manso, debemos aprender respeto, prudencia y amor por la causa. Carlos Manso tenía sus principios, podemos estar de acuerdo con esos principios, podemos diferir de ellos, pero de ninguna manera debemos despegarnos de la solicitud de que de este tema prevalezca el Estado de Derecho. Pero el caso de la presidenta, el aprendizaje que debemos tener, hacer nuestro y ponderar es que la presidenta no debe ser vulnerable, no debe estar nunca en esa condición. Todos debemos cuidarla y cuidar su trayecto, aún siendo la conciencia crítica de su gobierno, tal como nos lo mostró el profesor Bejarano en el discurso de mediados de septiembre. Lo que nos deja la presidenta como lección es que ante los casos de acoso debe haber denuncia. Esa denuncia debe correr curso legal y se debe impartir justicia a todos. De aquí en adelante, aunque esperaríamos que no suceda más, una mujer acosada debe aprender y poder denunciar. Su denuncia debe ser atendida como la de la presidenta y debe terminar ejerciéndose la justicia, es decir, otra vez debe prevalecer el Estado de Derecho. Por ello, debe ser el Estado y no la mafia quienes propendan en positivo en la educación y cuidado de los ciudadanos y sus familias. Gracias al Movimiento Nacional por la Esperanza, gracias al profesor René Bejarano y gracias a todos los que creemos en el Estado de Derecho. Buenas noches. Muchas gracias, compañera Maribel Barrientos. Nos vamos hasta Jalisco y le cedemos el micrófono al compañero Salvador Zaragoza. Buenas noches, compañeros. De nuevo, un gusto estar compartiendo con todos ustedes. Vaya, un gran abrazo. El día de hoy quiero hablar de un tema que se ha hecho viral en las redes sociales y en las noticias, porque lo están manejando mucho los noticieros de los medios tradicionales. Voy a hablar de la generación Z y de los jóvenes. Pero quiero abrir con un verso de Walt Whitman. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar al mundo. Y otra frase que dice: un revolucionario no debe actuar con irresponsabilidad. Debemos actuar como si dependiera de eso el futuro del mundo y de nuestras vidas. Creo que ser joven, o lo que esto representa, no depende tanto de nuestra edad biológica. Debemos actualizarnos, mantenernos jóvenes, estudiando y aprendiendo, cultivando nuestra esperanza, reavivando esa llama de la utopía que nos impulsó en nuestras causas y en nuestros sueños y en nuestra vida. Siempre he pensado que los adultos o jóvenes experimentados o los jóvenes vitalicios, como jocosamente lo dice el profesor, nunca debemos de caer en el error de pretender que los jóvenes biológicos piensen y actúen como nosotros. Ellos viven, como dice Jalil Gibran, en la casa del mañana, casa que no podremos visitar ni aún en sueños. Somos nosotros quienes debemos adaptarnos a la nueva realidad de este mundo cambiante. Ellos, los jóvenes, construyen el futuro. ¿Qué debemos hacer quienes ya vivimos con los que comienzan a vivir? Darles nuestra experiencia, transmitirles el conocimiento y formarlos para que tengan pensamiento crítico, para que se cuestionen
y para que nos cuestionen. La rancia derecha golpista trata de pervertir a la juventud inquieta y revolucionaria para aprovechar su ímpetu y fuerza manipulándolos, robando sus valores y sus símbolos, para regresarnos al oscuro pasado del conservadurismo que inmoviliza, estanca y pervierte. Así lo hicieron en la revuelta del Maidán, en Ucrania. Derrocaron a un gobierno, pero empoderaron a grupos neonazis y subió otro gobierno que los condujo a la guerra. Ahora esa rancia derecha, y repito rancia, porque eso es, una derecha conservadora, contrarrevolucionaria, contraria al progreso y a las transformaciones, que pretende aprovecharse de nuevo del ímpetu juvenil y de sus símbolos para atacar al gobierno de la Cuarta Transformación. La generación Z son los jóvenes que han nacido y crecido con la comunicación digital. Están viviendo la revolución digital que está transformando el mundo. Por este medio se comunican, se organizan y se convocan, pero no todas las movilizaciones juveniles organizadas por redes sociales son lo mismo políticamente. Algunos movimientos son legítimos, pero otras protestas pueden ser reaccionarias o ser manipuladas por las fuerzas conservadoras. En septiembre, miles de jóvenes en Nepal se movilizaron contra la corrupción, el nepotismo y por la polémica prohibición del uso de redes sociales por parte del gobierno. El movimiento fue articulado orgánicamente a través de las redes sociales y derrocaron a la administración que tenía el poder. Previamente en Indonesia, de igual forma, los estudiantes se levantaron también en protesta luego que los legisladores de la Cámara de Representantes anunciaron un alza millonaria a sus sueldos. Su bandera y símbolo era un nuevo valor de una de sus formas de comunicación, el manga y el anime, que son los cómics japoneses. El anime es la animación japonesa y el manga son historietas en papel. El anime se ve y el manga se lee. Apoyados en las nuevas tecnologías, la bandera de estos jóvenes fue literalmente la bandera de un personaje del manga One Piece llamado Monkey D. Luffy, creado por Eiichiro Oda. La bandera del sombrero de paja, una bandera pirata en la que la calavera porta un sombrero de paja, pues los personajes de la historia son piratas que bogan para encontrar un tesoro y luchan en su navegar por la libertad, siendo buscados por un gobierno mundial autoritario. En México, la derecha aprovecha sin rubor cualquier movimiento legítimo en el mundo y roba la idea. Así sucedió con el movimiento de trabajadores en Francia, los chalecos amarillos. La derecha quiso utilizarlo en contra del gobierno de AMLO, pero el movimiento francés se deslindó del mexicano. Luego los derechistas inventaron una serie de membretes y causas y hasta pretendió una revolución de colores con la marea rosa, utilizando la teoría del golpe blando propuesta por el politólogo estadounidense James Arp, quien ideó una estrategia con métodos y etapas para desestabilizar y derrocar gobiernos sin el uso de la fuerza militar tradicional. En sus tácticas utiliza símbolos, colores o cosas representativas, las redes sociales y los medios masivos de comunicación. Este movimiento de la generación Z no es la excepción. La derecha conservadora, ladrona y carroñera de México se ha apropiado del movimiento del sombrero de paja, tratando de manipular el movimiento de la generación Z para ponerlo en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum, colgándose de la tragedia del asesinato del presidente municipal de Uruapan y usando los elementos del manga One Piece, de la bandera pirata. En este caso le pusieron a la calavera sombrero de charro y bigote y convoca a los jóvenes a una marcha para este 15 de noviembre. Ya el movimiento original de la generación Z se deslindó y marcharon
en oposición al movimiento espurio este sábado 8 pasado. Las redes son un arma de doble filo. Las plataformas digitales potencian al viralizar son veloces y su horizontalidad favorece la atomización generando grandes convocatorias, pero sin deliberación y organización. No se estructuran para construir proyectos políticos sólidos y sostenidos en el tiempo. Fácilmente caen en la revuelta y cancelan la revolución. Las revueltas se componen de acciones espontáneas que pueden frenar ataques capitalistas o hasta derribar gobiernos, pero al no tener como objetivo principal cambiar de fondo el orden establecido, terminan solo presionando y consiguiendo con eso reformas superficiales o siendo cooptadas por el conservadurismo. Los movimientos digitales con mucha facilidad son desviados de sus objetivos originales o secuestrados por actores opuestos a las causas populares. La sobrevivencia de una revolución como la Cuarta Transformación depende de la cohesión social y de la lucha unitaria desde las instituciones creadas por las mayorías y con unión y organización. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza, por compartirnos esta reflexión. Ahora, para temas internacionales, le cedemos el micrófono a nuestra compañera Jenny Moreno. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches, compañeros, compañeras. Es un gusto poder compartir con ustedes, también amigos de las redes sociales que nos acompañan lunes a lunes. Compañeros de la mesa del Presidium, un placer. El día de hoy nos vamos a enfocar en la crisis diplomática que existió esta semana entre México y Perú. El 3 de noviembre, para ser exactos, el gobierno peruano anunció que rompía relaciones diplomáticas con nuestro país. Esto tras la decisión de la Embajada Mexicana en Lima de ofrecer asilo a la ex primera ministra Betsy Chávez. Como ustedes saben, Betsy Chávez está siendo investigada desde hace un tiempo por presunta participación en el intento de disolución del Congreso en 2022 del presidente Castillo, por lo que enfrenta cargos de rebelión y conspiración. Es por esto que Perú rompe relaciones diplomáticas con México, porque acusa que nuestro país está llevando a cabo intervención sistemática en asuntos internos, por lo que pidió la salida del personal diplomático mexicano a la brevedad. México, por su parte, sostiene que Chávez enfrenta un entorno de posible persecución política. Esto es muy importante porque nos cuenta el otro lado de la moneda, es decir, la otra versión. Y por supuesto que nuestro país, ante esa situación, siente que está obligado a protegerla, pues es su tradición humanitaria de asilo. Nuestro país ha defendido su actuación invocando normas de asilo y la Convención de Caracas, por ejemplo, de 1954. También previa a esta convención existe una convención en Cuba, en La Habana, en 1928, y bueno, nuestro país se está basando en todas estas convenciones para llevar a cabo lo que está haciendo actualmente. Días posteriores a esta noticia, Lima declaró que la presidenta Claudia Sheinbaum es persona non grata. Obviamente esto escaló la disputa y la encargada de negocios dentro de la Embajada de Perú, la mexicana Carla Ornelas, abandonó el país el 9 de noviembre pasado tras el plazo impuesto por el gobierno peruano. Aquí viene un tema muy importante porque Betsy Chávez está pidiendo salvoconducto y Perú dice que no al salvoconducto. Es decir, la denegación de este proceso se interpreta como un incumplimiento del derecho internacional del asilo y por eso México insiste en garantizarle una salida segura a Chávez. La opinión pública peruana refuerza esta tensión, ya que muchos ciudadanos temen que permitir la salida de Chávez equivale a impunidad y por eso apoyan la línea dura del gobierno. Para ellos, Chávez representa un episodio traumático de crisis democrática que debe resolverse de manera judicial.
¿Qué significa esto para México, compañeros? Básicamente tiene un coste diplomático y reputacional, es decir, la ruptura con un país sudamericano aliado en foros regionales, por supuesto que suma presión sobre nuestro gobierno, ya que se está discutiendo el tema de defensa de asilo contra acusaciones de intromisión. Otro punto que también hay que mencionar es el riesgo económico limitado, pero real. Aunque el comercio con Perú no es tan fuerte, sí hay vínculos comerciales e inversiones que pueden verse afectadas, principalmente con las pymes. El precedente para la política exterior también fija un ejemplo de choque entre la práctica de asilo diplomático y la sensibilidad soberana. Es decir, México puede recibir críticas o respaldo regional según cómo se maneje la legalidad y la comunicación. Por último, las acciones recomendadas inmediatas para nuestro gobierno es que exista una comunicación clara sobre el fundamento jurídico del asilo, una protección del personal y de los ciudadanos, mantenimiento de canales económicos y consulares alternativos y, por supuesto, la promoción del diálogo multilateral, y aquí quiero hacer énfasis que se tiene que ver con la OEA y con la ONU directamente. Para Perú, en cambio, significa una consolidación política interna, es decir, el presidente, que es muy nuevo, José Gerí, usa esta ruptura como medida de control y defensa de su soberanía ante audiencias internas. El aislamiento diplomático y económico en el que está Perú actualmente, pues corta relaciones que pueden afectar pues la cooperación técnica que tiene el país con la región, la inversión y el turismo. Los efectos legales y simbólicos de esta situación son claros. La disputa plantea preguntas sobre la interpretación práctica de convenios de asilo y sobre los límites del resguardo diplomático entre países. Para nuestra región, compañeros, esta situación implica un riesgo de contagio diplomático, es decir, otros países pueden verse presionados a tomar posturas. Y bueno, esto fragmenta los foros regionales, como les he comentado, y también puede debilitar la cooperación multilateral, hablando de una alianza del Pacífico, de una CELAC, etc. La normalización de rupturas por motivos políticos podría hacerse tendencia, y el uso del asilo diplomático como herramienta política puede generar crisis similares en otros países. Así que yo abogo porque haya un espacio para la mediación multilateral, es decir, que los organismos regionales y los países neutrales puedan tener un rol activo para evitar escaladas, protegiendo así el flujo comercial y consular. El choque entre estas dos visiones, compañeros, es, por un lado, la defensa mexicana del asilo y la defensa peruana de la justicia interna, llevando esto la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Esto genera un impacto regional importante porque se revive el debate sobre que el límite del asilo político es un tema que nos corresponde a todos investigar. La soberanía judicial también se ve en debate, la fragilidad de la cooperación latinoamericana y la estabilidad de la diplomacia regional. Esto, compañeros, me lleva a la siguiente conclusión. Esta crisis debe servir para reforzar el diálogo, insisto, porque solo cuando el asilo y la justicia encuentren puntos de encuentro, la región puede transformar la confrontación en cooperación. Al final, este conflicto nos recuerda que, como decía José Martí, la libertad cuesta muy cara y hoy Latinoamérica paga el precio de decidir entre el asilo que protege y la justicia que se reclama. Lo que hagamos con esta situación definirá el futuro diplomático de nuestra región. Así que hay que estar muy atentos, compañeros, para ver qué noticias nos esperan los próximos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera Jenny Moreno. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Muchas gracias por esta asistencia y este recibimiento entusiasta.
Gracias a todas y a todos los compañeros que nos ven y escuchan a través de las redes sociales. Tenemos varios temas que comentar el día de hoy en la asamblea semanal del MNE, correspondiente al lunes 10 de noviembre del año 2025. En primer lugar, nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, descartó que vaya a ocurrir una intervención directa o una invasión de parte de Estados Unidos a México para combatir a los grupos de la delincuencia organizada. Luego de que circularon versiones en ese sentido, insistió en que el ofrecimiento que se ha hecho directamente por parte del presidente Trump en las conversaciones que ha tenido, en ese sentido siempre se ha rechazado. México no ha admitido, a diferencia de otros países, ninguna intervención directa ni la instalación de bases militares en nuestro territorio, y esto va a seguir siendo así y esperemos que así continúe. En otro tema, como ya comentó Jenny, México mantendrá atención consular y relación comercial con Perú. Esto lo dijo Roberto Velasco, subsecretario de Relaciones Exteriores, en el sentido de que, pese al rompimiento de relaciones anunciado por el gobierno peruano, se va a mantener la relación comercial y las relaciones consulares. Esperemos que el tiempo vaya acomodando las cosas. No es la primera vez que una solicitud de asilo tarda en resolverse. El Parlamento peruano no rechazó la solicitud de asilo, sino solicitó la opinión de la OEA, y esto va a permitir que haya tiempo para analizarla con calma. Desafortunadamente, muchas personas que en el mundo piden asilo a veces duran años refugiados en las embajadas. Fue el caso de Julian Assange, quien estuvo mucho tiempo en la embajada de Ecuador, y fue hasta que hubo una negociación que logró reintegrarse. En otros episodios han habido también algunos meses o años en donde se ha tardado en resolver, y en este caso se trata más bien de una cuestión eminentemente política en una coyuntura determinada, y esperemos que las condiciones permitan ir resolviendo ese asunto. El fondo es la defensa que el gobierno de México ha hecho del gobierno de Pedro Castillo. Recordemos que Pedro Castillo ganó las elecciones y que sufrió un golpe de Estado parlamentario. Quizás el error que él cometió fue el haber decretado la disolución del Parlamento para evitar que se consumara su destitución. Quizás si él hubiera actuado de otra manera, no hubiera sido criminalizado y podría haber mantenido su libertad, pero bueno, eso ya sucedió, y lo que hay que resaltar es que hay una fuerte coalición de derechas en Perú, que sin embargo no ha logrado estabilizar el gobierno de ese país. En 8 años han habido 9 gobiernos diferentes, y es probable que en las elecciones próximas en aquel país, finalmente la derecha recupere el poder. La derecha está construyendo un mecanismo para que Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, pudiera ser la candidata que unifique a las derechas y pudiera ganar las elecciones. Ya veremos la opción que la izquierda presente, y en ese contexto pues se tendrá que buscar una negociación. Lo que se busca es preservar la vida y la libertad, aunque sea parcial, de las personas perseguidas, y el derecho de asilo es algo que México siempre ha practicado, y en el caso de Perú hay un líder histórico que fue perseguido
en el siglo XX, en la década de los 40, Aya de la Torre, que fue asilado por México cuando la dictadura peruana lo perseguía. Así es que no hay ninguna novedad en esta práctica y es importante que se mantenga así. En ese sentido, pues el gobierno ha defendido el derecho de asilo, como ya se dijo, de Betsy Chávez. En otro tema, en la semana se presentó y ayer el plan para reforzar la seguridad en Michoacán. Es un plan muy amplio, muy ambicioso, integral, que busca revertir las condiciones que posibilitaron un magnicidio como el que se ha comentado muchísimo. Este asunto esperemos que permita una recomposición del ambiente social y el ambiente político en aquella entidad, aunque todavía no podemos saber con exactitud cuáles van a ser los efectos que pudiera tener el asesinato de Carlos Manzo, pero sí podemos desarrollar algún conjunto de reflexiones. Vinculado también al incidente que hubo fuera de Palacio Nacional, cuando un acosador alcoholizado le faltó el respeto a la presidenta. Hay que comentar varias aristas de este tema. En primer lugar, los dirigentes políticos y sociales no son dueños absolutamente de su destino, porque el destino de ellos marca el destino de las comunidades a las que dirigen. Para bien o para mal, su vida está entrelazada a sus seguidores y marcan también el destino de sus seguidores. No es algo que sea ajeno. Y los magnicidios son un instrumento de la lucha política y son utilizados y han sido utilizados durante mucho tiempo en diversas coyunturas. Hay episodios muy distintos que conviene recordar y que son citados en diversos momentos por actores que desarrollan esta práctica para intentar modificar el destino que se prevé pudiera haber en una coyuntura determinada en algún país. Es célebre el discurso de Martin Luther King, I have a dream, yo tengo un sueño, en el obelisco, y que fue el detonante para que la derecha racista norteamericana conspirara para su asesinato. Ese crimen modificó la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y el rumbo del liderazgo de ese pastor. Esa historia, pues, marcó también una lección acerca de cómo evitar que ese tipo de actos se consumen. Y sin embargo, las conspiraciones se siguen desarrollando y se han desarrollado en Estados Unidos y en otros países. Y se tienen que analizar, como fue el caso del asesinato de John F. Kennedy, nunca suficientemente esclarecido, entre otras cosas porque todo el aparato policíaco posibilitó el asesinato del ejecutor, de Harry Oswald, y se hicieron, como sucede en muchos casos, muchas investigaciones para que nunca se supiera la verdad. Esa es la estrategia que se sigue en muchos acontecimientos similares. Y también, pues, el destino del gobierno norteamericano y la política de Kennedy, pues estaba atentando contra diversos intereses
de las oligarquías, y fue por eso que algunos sectores decidieron hacerlo a un lado. En México, pues los magnicidios desafortunadamente no son novedad y forman parte de diversos momentos de la historia. Siempre se ha conspirado, se ha debatido acerca de si el asesinato de Álvaro Obregón, ya como presidente electo allí en el Parque de la Bombilla, fue un hecho solo inspirado por un cristero resentido, o si había otros elementos que permitieran presumir que fue el propio Calles el que pudo haber conspirado para eliminar a Obregón. Calles buscaba preservar su poder, su maximato, había condiciones para pensar en eso, pero el sistema difundió su propia versión oficial, aunque hay muchos análisis de la cantidad de disparos que recibió Obregón, que le ocasionaron la muerte y que no fueron solo de una arma de fuego. Y por eso en el lenguaje popular de aquella época, con la ironía que se acostumbra de parte de la gente del pueblo, cuando preguntaban quién mató a Obregón, la gente respondía cállese, como insinuando que había sido Calles el que había mandado asesinar a Obregón, pero pues como se sabe, nunca se pudo conocer lo que realmente sucedió. Este fin de semana se detuvo a José Antonio Sánchez Ortega. Quizás el nombre no les dice mucho, pero él era un agente del CISEN y fue el que estuvo acusado de propinar un segundo balazo a Luis Donaldo Colosio. En la versión oficial del gobierno de Carlos Salinas se recordará la versión del asesino solitario de Mario Aburto, que tenía un cuaderno en donde fantaseaba como caballero águila y aludía a versiones esotéricas de su destino, etcétera. Sin embargo, la autopsia, como está debidamente comprobado, del cuerpo de Colosio indicó que además del disparo en la cabeza, recibió un disparo en el abdomen de una arma distinta a la de Aburto y de un calibre distinto. Y se habló de un segundo tirador, justo este personaje comisionado por el CISEN. Y claro, el gobierno de Carlos Salinas pues siempre trabajó para que la versión oficial fuera la que prevaleciera. A través de los muchos fiscales que hubo, desde el primero, Diego Valadez, hasta el último, siempre se defendió esa versión, pero lo que contradice la versión oficial fue justamente la existencia de un segundo tirador y de que el cadáver tuviera 2 impactos de arma de fuego, es decir, que no se trató de un asesino solitario, sino de que se trató de una conspiración. ¿Quién tenía el poder suficiente para controlar al Estado Mayor Presidencial y para poder permitir que un agente del CISEN pudiera atentar en contra del candidato presidencial de aquella época? Pues el titular del Ejecutivo, que en ese entonces, recordemos, era Carlos Salinas. Y la vertiente política del análisis del crimen de Colosio pues habla del distanciamiento que hubo entre Colosio y Salinas. Y aquel discurso de, si no mal recuerdo, del 23 de marzo de 1990,
94, que hablaba de que tenía hambre y sed de justicia y de un México distinto y de la búsqueda de una reforma del sistema político mexicano, reforma impulsada desde la élite. Y claro, las élites también conspiran y conspiran para preservar sus intereses. Así es que no podemos descartar ningún móvil, porque un magnicidio siempre tiene efectos políticos, siempre. Y a veces se revierten en contra de quienes lo practican, pero no siempre. Siempre buscan una intencionalidad, entre otras, desestabilizar. En la política sí conviene hacer un análisis de los escenarios que pudieran derivarse si un hecho no se hubiera presentado como se presentó, si no hubiera tenido un desenlace distinto, y lo he comentado en otras ocasiones, que es el intento de asesinato de Ciro Gómez Leiva. Ese intento pudo haber tenido el móvil de generar un ambiente de incertidumbre política en México, y que los medios y las fuerzas opositoras iban a potenciar en caso de que se hubiera consumado. Porque los grupos delictivos también hacen política, y una manera de defenderse es generar inestabilidad política, porque entonces el Estado se ve obligado a resolver los problemas políticos y descuida otras tareas. Los actos terroristas en algún momento, esa era la intención que tuvieron en otros países, generar psicosis, inestabilidad económica, incluso financiera, y por eso se cometían o se cometen, y eso es algo que no se puede descuidar. A veces las conspiraciones no son en asesinatos violentos, sino hay hechos en donde los que conspiran buscan eliminar a un adversario a través de medios más sofisticados. Por ejemplo, el envenenamiento. No recuerdo ahorita el nombre, pero hubo una vez un húngaro al que envenenaron con un agente naranja y quedó todo dañado de la cara por los efectos del veneno, que sobrevivió a él, no tan dañado como nosotros estamos, pero sí quedó medio cacarizo. Y de ahí se derivó la Revolución Naranja, justamente por el agente químico que se utilizó. Y muchos gobiernos que saben que sus líderes son perseguidos toman muchas precauciones para evitar que sus líderes sean asesinados. Se sabe que la CIA intentó, independientemente de las simpatías o no hacia el gobierno de Fidel Castro, intentó eliminar de muchas maneras a Fidel Castro, entre otras a través del envenenamiento. A mí me ha tocado saber, por ejemplo, que los líderes cubanos casi no acuden a cenas, desayunos, comidas, ni siquiera aceptan tomar agua de la que se les ofrece, porque no son paranoicos, son cuidadosos, porque ya con la capacidad que se tiene para asesinar a alguien, pues cualquier químico puede ser letal, aún de efecto retardado, es decir, no tiene un efecto inmediato, sino que va generando daños paulatinos hasta que se elimina a la persona. Y por eso es muy importante que los líderes actúen con responsabilidad, sin parafernalias que agredan a la gente, ni aparatos ostentosos que lastimen la cercanía con la gente, pero tampoco con una
ligereza que ponga en riesgo la continuidad de un proyecto. Quizás no se calcula adecuadamente que la presidenta Claudia es un símbolo y tiene en sus manos, en su ser, el destino de un país, y que hay actores políticos y económicos, nacionales e internacionales, que pudieran tener interés en dañar. Y por eso, pues, no basta con tener un equipo reducido de personas que le abran paso para que no pierda el tiempo en un semáforo. Tiene que haber labores de atención, de cuidado, de inteligencia, y eso no quiere decir que deje de ser un personaje público. Y por eso, si bien es bueno criticar y solidarizarse con la presidenta por el acoso de que fue víctima, lo cierto es que evidenció una falla del aparato de seguridad de la Presidencia de la República. Ella es más valiosa que el propio secretario de Seguridad, Omar García, quien ya sufrió un atentado. Si Omar García no hubiera utilizado para transportarse cuando era secretario de Seguridad en la ciudad una camioneta con un blindaje alto, más allá del número 5, pues igual no hubiera sido secretario más tiempo y los asesinos hubieran cumplido sus objetivos, y no lo lograron por las medidas de seguridad que hubo al respecto. ¿Y quién critica que hubiera usado una camioneta blindada un secretario de Seguridad? ¿Y quién puede criticar que la presidenta de la República se cuide y sea cuidada? Pues sería absurdo. Y sí podemos nosotros, con afecto y serenidad, criticar esa actitud poco cuidadosa, porque su destino es el destino de todos nosotros y de un país, y entonces no basta con acercarse a la gente, hay que tener cuidado y hay que tener responsabilidad. Y por eso, pues, sin que se regrese al esquema del presidencialismo en desuso, de el presidente que tenía 400 elementos del Estado Mayor para cuidarlo, pues tampoco se puede descuidar a una persona como ella. En fin, es algo que nosotros decimos para que se tome en consideración, se cuide y se actúe en consecuencia. Es necesario que se pondere, porque la lucha política es así, y la ética y la moral de los adversarios no siempre es la misma de los líderes carismáticos. Hay en el ejercicio del poder a veces intrínsecamente una gran perversidad, y esa perversidad no se detiene ante algunos obstáculos y es capaz de actos terribles para dañar a un país. Entonces, este anuncio, este hecho fortuito de un alcohólico ahí en la calle, pues pudiera ser anecdótico, pero también es el momento para reflexionar acerca de la seguridad que debe tener la jefa de Estado. Y eso es algo que se tiene que insistir para que no lamentemos después hechos que pudieron haberse evitado. Y esto en el contexto del asesinato de Carlos Manso, que ya comentamos, y que quizás también se pudo haber evitado. Y no hubo nadie que criticara que después del intento de asesinato del Papa hubiera Papa móvil, y aunque pudiera parecer grotesco transportarse en un
vehículo que parecía vitrina para vender gelatinas, pues se trataba de preservar la vida de el pontífice, ¿o no? Y se salvó por poco. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar en torno a ese hecho y recomendar que quienes tienen que cuidar a la presidenta, la cuiden. Y que la presidenta misma procure cuidarse, no solo por ella, sino por la responsabilidad que tiene conferida por millones de mexicanos que compartimos su proyecto. Bueno, en otro tema, el gobierno dio banderazo a las obras del tren del Golfo de México en el tramo Saltillo-Nuevo Laredo, y también se anunció el proceso para la inauguración de la Copa Mundial por su historia. En el caso del tren, es muy importante que se continúe con este proyecto porque es un detonante económico. Y en el caso del Mundial, ojalá haya la sensibilidad en el gobierno de Sheinbaum para atender las demandas del movimiento magisterial, pues la CENTE ha anunciado que va a buscar movilizarse en el contexto de la Copa del Mundo de fútbol. Desde luego que no basta con contener a los manifestantes, sino lo deseable es llegar a acuerdos. La izquierda siempre aprovecha eventos vulnerables para potenciar su negociación. Eso no es novedad. Cuando a mí me tocó ser dirigente de los damnificados del 85, en el 86 había también un encuentro de fútbol y amenazamos con instalar un campamento ahí en la colonia Santa Úrsula, en el estacionamiento del Estadio Azteca. El solo anuncio potenció nuestra negociación y pudimos meter en un decreto expropiatorio una segunda tanda de predios. O sea, recuerdo ¿qué era eso? Como tembló y se cayeron muchos inmuebles, el gobierno, y muchos de esos inmuebles estaban intestados, no se sabía quién era el dueño, etcétera, el gobierno los expropió para construir las viviendas. Pero muchos se quedaron fuera. Entonces nosotros dijimos, vamos a instalar un campamento de damnificados afuera del Estadio Azteca con todos los que no están en el decreto. Y pues se tuvo que expedir un segundo decreto y mucha gente por eso tiene su casa. Que por cierto esas casas fueron gratuitas, nadie las pagó de los beneficiarios, como parte del movimiento que se logró encabezar en aquellos años. Así es que si la gente amaga con ir al fútbol, pues lo mejor es buscar una negociación que permita que sus demandas sean atendidas. Eso es muy importante. Tenemos una agenda para los siguientes días. Este próximo sábado vamos a ir a Tlaxcala. Si no les da mucho miedo el frío, pues nos pueden acompañar el próximo sábado a las 11. Y el domingo, como ya dijo Eduardo, vamos a estar en Iztapalapa en el acto de solidaridad, el domingo 23. Estamos por confirmar un evento el día sábado 22 en Puebla, y en caso de que así sea, pues ya les informaremos. Este domingo pasado, me tocó estar en Aguascalientes, en un municipio que se llama Cocío, con un presidente municipal que tiene un nombre que quizás les remite a ustedes a un personaje. Él se llama Francisco Domínguez, Pancho Domínguez, pero no es el Pancho Domínguez comediante, este es otro personaje que le dicen allá en el municipio el Chato. Y él ganó las elecciones para presidente municipal
como candidato independiente. Esa elección la ganó en contra del candidato del PAN, que gobierna ese partido, el Estado, y contra el candidato de Morena. Quiere decir que pues era un buen candidato, es un buen candidato, y que logró concitar el apoyo de la comunidad. Yo lo pude constatar porque estuve ahí con él, con el Chato. Se nota cuando la gente aprecia a un líder, cuando no se ven obligados a asistir, cuando hay simpatías sinceras y cuando el líder también busca ayudarle a la gente que lo apoya. Entonces estuvimos viendo los problemas del municipio. Hay un parque regional industrial que quedó a medias porque la gobernadora no lo quiere apoyar, pero se puede impulsar con un proyecto federal. Se tiene un proyecto para conectar una estación del tren que se llama Adame con el proyecto del tren que va a pasar por ahí, que impulsa Claudia. Las vías del tren están ya, de hecho circula el tren, nada más que es de carga, y se tendría que hacer de pasajeros y rehabilitar la estación Adame. Y también se busca apoyar a los vitivinicultores. Ahí en Aguascalientes hay 5,000 hectáreas de viñedos, ahí están los sarmientos y se produce mucho vino y es toda una potencia. Ahí acudí a un viñedo que se llama Los Cuatro Soles, que es una maravilla natural, y se ve cómo la economía genera muchos ingresos para la gente y ese tipo de proyectos hay que desarrollarlos. Y recuperar una zona histórica. Vamos a hacer el esfuerzo para ayudar a ese municipio. Ahora ese líder lo convencimos y va a participar en Morena y pues no dudo de que siga teniendo el apoyo de la gente pero pues puesto que si logró ganar como independiente, pues ya con la marca va a ser mucho mejor, además de que está desarrollando un buen gobierno. Y esto viene a cuenta porque cuando los líderes son auténticos, cuando son legítimos, cuando tienen credibilidad, pueden romper los ciclos de las burocracias políticas, del tipo que sea. Y esto fue parte de lo que sucedió en las más recientes elecciones en Estados Unidos. Como seguramente saben, hubo 3 elecciones estatales en Nueva Jersey, en Virginia y en Nueva York. En Nueva Jersey ganó la demócrata Mickey Sherrill, que derrotó al republicano Jack Ciattarelli. El republicano contó con el apoyo de Trump, pero los demócratas retuvieron la gobernación con un porcentaje mucho mayor del que habían obtenido la vez pasada. En Virginia también ganaron los demócratas, en este caso Abigail Spanberger, quien le ganó a Winsome Earl Sears, logrando avances en los condados tradicionalmente republicanos. En estas 2 entidades ya se reflejó el deterioro del gobierno de Trump por el paro financiero, por la no aprobación del presupuesto, pero también por las muchas políticas que ha venido impulsando el presidente Trump, entre otras en contra de los migrantes. Y un sector de votantes republicanos que sufragaron en las más recientes elecciones presidenciales a favor de Trump, cambiaron de opción política. Y ahora se prefiguró un escenario político distinto.
Pero lo más significativo es lo que pasó en Nueva York, con Zohran Mamdani, que ganó la alcaldía de Nueva York, tras derrotar al exgobernador Andrew Cuomo. En el Partido Demócrata, Mamdani ganó las primarias y eso le llevó a la candidatura. Pero la burocracia económica, la élite económica del Partido Demócrata, que en eso es muy parecida a la del Partido Republicano, conspiró para evitar y tratar de que no ganara, y entonces postularon a Cuomo como candidato independiente. Y el aparato demócrata se volcó no a apoyar al candidato del Partido Demócrata, sino al candidato independiente. Es el surrealismo. Los dirigentes del Partido Demócrata trabajaron para que su partido perdiera las elecciones, pero para evitar que un independiente ganara la elección. Por eso no es conveniente siempre idealizar a los independientes, porque a veces algunos independientes son independientes de la realidad y no tienen asidero ni conexión con su circunstancia política. Sin embargo, la candidatura de Mamdani permitió un triunfo y generó un avance significativo para los demócratas, porque emblemáticamente le propinó a Trump una derrota muy significativa en un estado tan importante como Nueva York. Pero hay que analizar la experiencia electoral de Mamdani, y esto se expresa en lo que se conoce como la nueva política, que es algo que se tiene que analizar. La nueva política se caracteriza por varios factores. En primer lugar, cuando se presenta un candidato disruptivo. Algunos actores políticos a veces quieren ser disruptivos, pero cuando no tienen autenticidad se vuelven ridículos, como fue el caso de Xóchitl Gálvez, que quiso ser disruptiva, se disfrazó de indígena, masticaba su chicle, lo pegaba en la silla, provocaba discursos con supuestamente lenguaje popular, pero cuando no se es auténtico, pues la gente lo detecta de inmediato. No se puede disfrazar a alguien de indígena sin saber náhuatl, por ejemplo, y resulta contraproducente. Pero cuando sí es auténtico, entonces ese tipo de candidatos generan movimiento, que fue el caso de Carlos Manzo y es el caso de muchos otros. Los movimientos de este tipo empiezan a rechazar los liderazgos tradicionales del aparato partidario, del régimen, y un dirigente con trayectoria como Cuomo fue rebasado por un candidato joven que logró conectar con la gente. En Nueva York votaba más o menos el 20% de la población convocada a votar. Acuérdense que ahí el voto no es obligatorio y además es entre semana. Y ahora votó el 50% de la gente. Y un candidato así disruptivo pudo generar comunicación a través de las redes y de la participación de nuevos segmentos que se conectaron con una candidatura de ese tipo. El voto migrante, el voto latino, el voto hispano, se trasladó masivamente hacia Mamdani. Y este fenómeno le propició una derrota al régimen, tanto al régimen demócrata como al régimen republicano.
Y no es un asunto necesariamente ideológico como se ha querido presentar. Mandani ha llamado la atención porque es sedicentemente declarado, o sea, él se dice socialista, seguidor de las ideas de Bernie Sanders. Pero hay que diferenciar el concepto que muchos tenemos o se tiene del socialismo al socialismo que él reivindica. Hay muchos tipos de socialismos en la historia de las ideas y muchos no son los partidarios de aquel marxismo, leninismo, estalinismo que apelaba a la dictadura del proletariado y a la instauración de un poder unipartidista. El socialismo de Mandani es una versión de la socialdemocracia, que es una parte del movimiento progresista. La socialdemocracia también tiene sus historias, pero cuando hay un gobierno muy derechista, como es el caso de Trump, ser progresista es ser radical, y por eso se convirtió en un referente y polarizó. Pero no es, ni se pretende, que en Nueva York, imagínense, se instaure el socialismo y que ya haya un régimen que busque la disolución de las clases sociales y que desaparezcan los bancos y se combata el sistema financiero. Lo que sí es cierto es que generó una expectativa y es el síntoma de un fenómeno que los grupos conservadores van a tratar de desarticular, porque Mandani es también un actor subversivo al interior del Partido Demócrata y lo que está en ciernes es una precandidatura presidencial, porque Mandani ahora genera reflectores incluso internacionales y puede ser que él logre catalizar todas las simpatías de la sociedad crítica de Trump y no necesariamente esas simpatías se reflejen con el candidato hasta ahora el más visible del Partido Demócrata, que es el gobernador de California, que forma parte de la nomenclatura de ese partido. Entonces la nomenclatura demócrata se siente amenazada por un actor político joven, carismático, que rompe con la tradicional manera de hacer política de los propios demócratas. Los demócratas y los republicanos son muy parecidos, como decía Obrador del PRI y del PAN, son como la Coca y la Pepsi. Tienen diferente envase, un poquito el sabor, pero esencialmente es lo mismo. No es algo muy distinto. Pero si un demócrata disruptivo pudiera crecer, eso modifica las reglas del juego. Y vuelvo a lo mismo, a los adversarios políticos se les busca derrotar de muchas maneras, desprestigiarlos, derrotarlos, perseguirlos, encarcelarlos, pero también envenenarlos o asesinarlos, porque la lucha política es así. Y el poder no se detiene ante eso. Y claro que Mandani pues no va a ser irresponsable de andarse exponiendo a que una mujer acosadora lo quiera besar a la fuerza ahí afuera. Ahí a David le pasa seguido que las mujeres lo acosan, lo persiguen y también uno que otro gay, pero pues él no representa un poder ni un peligro para el sistema. Hasta ahorita, pero ya en serio, obviamente, Mandani sí, entonces vuelvo a lo mismo. ¿A poco Mandani no se tiene que cuidar? ¿A poco no tiene que haber una política que proteja su vida? Pues claro que sí, pues igual con Claudia Sheinbaum y con cualquiera. Son buenas noticias para
el progresismo en el continente, que Trump haya tenido este revés y que la derecha lo haya tenido, y que se abra una ventana de oportunidad, pero pues es apenas algo que se puede anunciar y no hay que confiarse. Acuérdense que hubo esperanzas de que a Milei le fuera mal cuando en las elecciones para las diputaciones perdió, pero el sistema también se recompone y trabajaron para recomponerse y luego en la siguiente elección Milei ganó y con mayor margen. Claro que los estrategas de la derecha trumpista y de la élite demócrata van a reaccionar y para eso es la ciencia política. Y parte del análisis de la ciencia política es la nueva forma de hacer política y se busca el mensaje que vaya a las emociones, a lo sensorial, a los sentimientos. ¿Por qué ganó Milei? Porque Trump asustó a la sociedad argentina diciendo que si ganaba el peronismo en Argentina, les iba a retirar el apoyo financiero y eso iba a provocar más inflación, desempleo, crisis económica. Y como venían del mal desempeño económico del gobierno de Alberto Fernández, a veces la población se vuelve conservadora y no se mueve por referentes ideológicos, salvo los muy convencidos. Pero la población, entre comillas, normal, no los militantes de los partidos, no los núcleos duros, sino la población abierta, funciona a partir de lo que sueña o de lo que le quita el sueño, es decir, de sus preocupaciones, fantasiosas o no, pero es lo que la orilla a manifestarse. Y esto desde la Alemania nazi se demostró porque Hitler fue capaz de capitalizar el sentimiento de la población alemana después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, y con ese manual de ciencia política que era su libro Mi lucha, y con la política de masas y de publicidad y de propaganda que orquestó, logró convencer a los alemanes de que eran una raza superior y todo lo que ya sabemos de la historia. Entonces, la nueva política tiene que ir básicamente dirigida a los sentimientos. Y los sentimientos son lo que mueve a la gente, más que las consignas ideológicas. En algún tiempo sí era lo común. Mucha gente ofrendó su vida por la instauración del comunismo en algún país. Y hubo revoluciones por eso. Como en otros países hay conflagraciones sangrientas por la instauración de un Estado teocrático o por la disolución de un Estado laico, por ejemplo. Pero en las sociedades latinoamericanas es el pragmatismo lo que orilla o motiva a la gente a actuar. Y los líderes políticos manipulan esos sentimientos. En El Salvador, Bukele explotó el hartazgo de la gente contra la delincuencia del barrio 18 y la Mara Salvatrucha y terminó apoyando a un proyecto altamente autoritario y antidemocrático que tiene, por cierto, una base de sustentación muy amplia. Y el Frente Farabundo Martí no supo detectar a tiempo ese sentimiento. Y en el caso de México, nosotros tenemos que tener cuidado como movimiento progresista y de la Cuarta Transformación. Ciertamente hay un nivel de satisfacción
de la mayoría de la gente, pero hay factores que en alguna parte de la sociedad existen y que a veces se expresan de determinada manera. La movilización que hubo el fin de semana en Uruapan de la población por el asesinato de Carlos Manzo y las adhesiones que provocó no son algo que deba subestimarse, porque hay muchas regiones del país flageladas por fenómenos similares. A lo largo y ancho, los que conocemos la República sabemos que en Tijuana, en Matamoros, en Nuevo Laredo, en Fresnillo, en Mazatlán, en Tecomán, en la Tierra Caliente de Guerrero, en Chilpancingo, en zonas vastas de Michoacán, en el sur del Estado de México, en algunas regiones de Oaxaca, etcétera. Hay fenómenos similares y entonces no se puede menospreciar este fenómeno y se requiere de también, además de la acción policíaca y social, de una acción política que vaya más allá de la reacción emotiva o institucional, sino que apele también a los sentimientos. Y entonces se tiene que estudiar los comportamientos de la gente y los fenómenos que la llevan a actuar de determinada manera. Y dentro de ello se tiene que estudiar el comportamiento juvenil en las diversas vertientes. Efectivamente, un tema es la llamada generación Z, que la derecha aspira a encabezar como si fuera magia. No lo va a lograr porque no es así como funcionan las cosas, porque los fenómenos sociales no se detonan a partir del deseo de un vetusto dirigente, sino por condiciones objetivas y sobre todo subjetivas. El movimiento del 68 se detonó por un incidente entre dos vocacionales y una acción poco cauta de los granaderos de aquellos entonces. Y es un hecho como fue lo que pasó en Ayotzinapa, generó una reacción enorme de alcance internacional. Entonces, se tiene que pensar en cómo están actuando los jóvenes, pero una parte de los jóvenes están siendo reclutados forzadamente o conscientemente por el crimen organizado. Las dos maneras. Y el Estado tiene que reflexionar acerca de cómo evitarlo. El reclutamiento forzado se practica a través de trampas que los grupos delictivos le ponen a los jóvenes. Hay un libro que recientemente se publicó de la directora de un canal de noticias en línea que se llama MX, que es Sandra Romandía, que recupera la historia del rancho Izaguirre y que narra el mecanismo de reclutamiento que utiliza un grupo delictivo atrapando a los jóvenes que se dejan llevar por la promesa de un trabajo bien remunerado, de un estatus, y los incorporan y los vuelven actores delictivos a partir de un reclutamiento que incluye lo psicológico. Y genera escozor lo que se narra, pero a los que se resisten es una acción perversa, simple y sencillamente los eliminan. Y a los que comisionan para eliminarlos son a los mismos aspirantes reclutados. Es decir,
Para sobrevivir hay que matar. Y cuando un joven de 16, 17 años es obligado a hacer eso, pues imagínense el impacto psicológico. Pero además, pues es obviamente que los envician y los hacen cometer actos terribles como comer carne humana, es decir, que una parte del ritual de incorporación es que el corazón de algunos de los ejecutados, asesinados, es cocinado y obligado a ser consumido por los reclutados. Y todo ese fenómeno perverso pues tiene que ver con una psicología y que implica códigos diferentes a los que el resto de la sociedad tiene, como es la palabra de fumarse al muerto, es decir, el sicario o aprendiz de sicario es quien respira el último soplo de vida de su víctima. Es algo fanático, pero tiene mucho que ver con la psicología. Se supone que el aprendiz de sicario, al respirar el último soplo de vida de su víctima, absorbe su alma. Eso significa fumarse al muerto. Y entonces el condicionamiento es terrible. El daño psicológico es irreversible y el control que los grupos ejercen sobre ellos los lleva al fanatismo, como este muchacho de Paracho que fue comisionado para asesinar a un alcalde y que seguramente sabía que no iba a sobrevivir y que sin embargo fue capaz de hacerlo. Entonces la sociedad tiene que reaccionar y tiene que entenderse los fenómenos que estamos viviendo. La delincuencia organizada también se moderniza, también se ha sofisticado y es como una corporación en donde operan mecanismos de funcionamiento económico, ideológico, emocional, y es un poder paralelo, no es algo que no funcione en vastas comunidades. Guardadas las proporciones, es como cuando hay un operativo contra talamontes y los pobladores de un municipio salen a defender a los talamontes, porque al final de cuentas son sus familiares. Cuando el tejido social se descompone, pues la delincuencia gana base social y se convierte controladora del destino de muchas personas. Y entonces el Estado pierde presencia y la sociedad también. Y por eso es importante reflexionar en torno a todos esos factores de descomposición social, moral, ética y política. Y la nueva política tiene que reflexionar en torno a eso. No se trata de abandonar la forma de hacer política, de dejar de usar la palabra, el discurso, de escribir documentos, de convocar al estudio, de formar cuadros. Hay que ir a profundizar en lo sensorial y en lo emocional, en lo espiritual, porque al final de cuentas eso es lo que toca las fibras más sensibles de la gente. Quien alguna vez se haya enamorado, lo sabe. Yo sé que aquí a lo mejor algunos o algunas de ustedes alguna vez se han enamorado y pierden la cabeza y ya no saben qué hacer, su vida es otra. Pues así es como algunos líderes carismáticos, conservadores, enamoran y seducen a la gente a partir de los sentimientos. Y los líderes progresistas, pues también tenemos que aprender
a conquistar a partir de las emociones positivas, de las pulsiones positivas que tiene la gente. Un buen líder sabe seducir, en el buen sentido de la palabra, con sus hechos, sus palabras, sus actos, y sabe interpretar las aspiraciones de la gente y sabe conducirlas. A eso tenemos que aspirar, a generar líderes que tengan esa capacidad y que cada uno de nosotros sea capaz de generar círculos de empatía, que la parte tóxica que cada uno tenemos, pequeña o grande, pueda ser domesticada, controlada, reducida, con empatía. La empatía es algo fundamental para vivir con acceso a la felicidad. Y si queremos ser felices, pues hay que ser empáticos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para